Hemos escuchado en la primera lectura al profeta Jeremías. Los biblistas lo apodan el profeta del terror porque siempre sus profecías anunciaban cosas catastróficas. El pueblo que le era infiel a Dios, por consecuencia, le iba mal. Hoy, en cambio, nos habla de unos lamentos. Jeremías se lamenta de la mala suerte que está corriendo el pueblo, igual como consecuencia de su infidelidad a Dios. Hoy dice, por ejemplo, esta primera lectura de Jeremías, que mis ojos lloren sin cesar de día y de noche, porque la capital de mi pueblo está afligida por un gran desastre, por una herida gravísima. Al pueblo de Israel siempre lo acosaron pueblos extranjeros, pueblos paganos, lo sometieron, los invadieron, los saquearon, los hicieron adorar a sus dioses. El pueblo se sentía pues devastado. Hoy dice también enseguida el profeta, salgo al campo y encuentro gente muerta por la espada. Entro en la ciudad, hallo gente que se muere de hambre. Pareciera que estamos en un mundo del siglo XXI, ¿verdad? La pobreza, la muerte, la desilusión, la tristeza, la enfermedad, la pandemia, siempre hay cosas que nos afligen, que nos preocupan, que hacen pensar y sentir a la gente que está todo completamente perdido. Y el profeta reconoce que solamente en Dios el pueblo va a encontrar la salvación. Al final de la lectura dice bellamente Jeremías, tú solo, Señor y Dios nuestro, haces todas estas cosas, por eso en ti tenemos puesta nuestra esperanza. Esta dicotomía de estar con Dios y no estar con Él es una historia de siempre. Dios que nos ama, Dios que es siempre fiel, nosotros que lo rechazamos, que lo abandonamos, a fin de cuentas es la historia de la humanidad. Pero Dios siempre está esperándonos a que volvamos a Él para darnos su protección, su amor, su auxilio. La lectura del Evangelio nos presenta una parábola llamada así escatológica. La palabra escatológica viene del griego escaton, o sea, de las realidades finales. Nos refiere cómo va a ser el final de la historia de la humanidad. Dice el Evangelio de Mateo que a los discípulos les explica la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús antes de este pasaje le dijo la parábola a toda la gente y ahora a los más cercanos se las explica. Y es como una homilía que él mismo da de lo que antes había ya predicado. Diríamos, primero, como quien dice, lee el Evangelio y luego lo explica en otras palabras, pero a la gente más cercana, o sea, a los discípulos. Dice que el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, el Hijo del Hombre es un título para referirse al Mesías, o sea, a él mismo que es quien está explicando la parábola. El campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino, las cizañas son los partidarios del demonio. El enemigo que la siembra es el demonio, el tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Jesucristo recurre a un lenguaje del campo que la gente entendía muy bien y que los discípulos también podían entender perfectamente bien. La lectura del Evangelio de Mateo nos invita a pensar que al final de la historia de la humanidad y de mi propia historia seremos juzgados por las obras que hayamos cultivado. Si fuimos una buena semilla, entraremos al reino. Si fuimos cizañas, seremos desechados junto con la hierba que perjudica a la buena semilla. Dice Mateo que los malvados serán arrojados al horno encendido. Se cuenta que en Jerusalén, a las afueras, había un basurero cuyo fuego nunca se consumía. Nunca se consumía. Por lo tanto, la gente imaginaba que el lugar de castigo iba a ser similar, un fuego interminable. Por eso hoy Mateo dice que los malvados serán arrojados al horno encendido,
donde será el llanto y la desesperación. Cuando estamos a punto de morir o enfermos, pensamos que es una cosa fatal, ¿verdad?, que nos puede ir de lo peor. Si la vida que hemos llevado no ha sido la que Dios ha querido, tal vez esa sea nuestra suerte. Pero si hemos tenido una vida recta con Dios, la suerte no será en el lugar del llanto y la desesperación, sino en el lugar del consuelo y de la paz que nunca se acaban. O sea, la vida eterna junto a Dios. Quisiera hacer una nota histórica sobre este acontecimiento que estamos hoy conmemorando, o sea, los 125 años de la creación del Obispado de Campeche. Sabemos que la fe, dijo el Papa Benedicto, se comparte por contagio, o sea, cuando la gente ve que otros tienen fe, se les antoja tener fe. Y si yo predico la fe, otra gente querrá abrazar la fe. La fe llegó a nuestra tierra en aquel lejano año del 1540, cuando fue conquistada por los españoles, y poco a poco se va extendiendo a través del trabajo de mucha gente, de muchos pastores y de muchas ovejas, de muchos laicos que han abonado a esta cosecha del reino aquí en nuestra tierra. Campeche como iglesia pertenecía a un vasto, un grandísimo obispado que era el de Yucatán. Originalmente el obispado de Yucatán abarcaba el actual estado, nuestro estado, Quintana Roo, parte de Guatemala, incluso Belice. Y poco a poco la necesidad va obligando a que se vaya fraccionando en partes más pequeñas. Por eso el obispo de Yucatán, Crescencio Carrillo Yancona, considera que para mejor atender a la población de Campeche se requería hacer una división, o sea, crear una nueva diócesis. No fue nada fácil, había que hacer muchos trámites, muchos gastos, muchos pagos, muchas vueltas. Y le pide un padre, sacerdote michoacano, que pronto será beato, el padre José Antonio de la Bastida y Dávalos, que él mandara a algún emisario a Roma para que agilizara el trámite de la creación del obispado. Y este hombre de Dios, Antonio Plancarte, elige a su sobrino llamado Francisco Plancarte y Navarrete, porque tenía otra encomienda previa, es decir, tenía que tramitar en el Vaticano el oficio litúrgico para la Virgen de Guadalupe. Y le encarga también que haga las primeras, encomiendas relativas a la fundación del nuevo obispado. Y Francisco Plancarte y Navarrete no se imagina que le iba a tocar ser el primer obispo al volver de Roma para México. El obispo de Yucatán, Carrillo Yancona, viene a Campeche para motivar a la gente en el año de 1894. Diciembre viene, motiva a la gente y hace las primeras colectas económicas para los gastos que esta empresa implicaba. Después, el Papa León XIII, en marzo de 1895, emite el documento pontificio, la bula, titulada Predecesorum Nostrorum, por las primeras palabras en latín, nuestros predecesores, para decir que esta nueva iglesia, la de Campeche, se constituía como un nuevo obispado. Y este obispado abarcaba no solo el estado geográfico civil de Campeche, sino la mitad sur del estado actual de Quintana Roo. En eso estaban aquí con las bulas que venían e iban, informaciones para Roma, cuando el padre Francisco Plancarte y Navarrete es nombrado por el mismo Papa León XIII como primer obispo de Campeche. Decide consagrarse en el colegio donde fue formado como seminarista en Roma. Eso ocurrió por el año de 1896, por el mes de febrero. Y llega a Campeche en noviembre del 896. Pero volviendo a esta fecha, un día como hoy, hace 125 años, el obispo de Yucatán, comisionado por el Papa como delegado apostólico, viene a la que es ahora nuestra catedral para instaurar oficialmente esta nueva diócesis de Campeche.
Fue el día pues en que la parroquia de la Inmaculada Concepción comenzó a ser la Catedral de la Inmaculada Concepción. La crónica cuenta que la ceremonia fue muy solemne, el Papa revestido con todas sus insignias pontificales, él se sentó en la silla que le correspondía y la misa es cantada por el párroco de San Francisco, el padre José de la Luz Romero. Cuando la ceremonia concluye, se firma el acta respectiva donde se hacía constar que la bula papal se había ejecutado, repito, un día como hoy, 28 de julio de 1895, y había comenzado a las 8 de la mañana. Hoy es un motivo, pues, este acontecimiento para estar muy agradecidos con Dios, porque esto ha significado que la iglesia de Campeche ha tenido más impulso, porque ha tenido más pastores. Tenemos ya 14 obispos con el actual, Francisco como el primer obispo, Blancarte Navarrete. Tenemos un clero un poco más numeroso, tenemos ya nuestro propio seminario, tenemos a la vida consagrada, tenemos muchos agentes de pastoral comprometidos con la evangelización. Hoy pues es un motivo de mucha gratitud hacia Dios y también para todas las personas que han colaborado en esta misión de hacer que la iglesia de Campeche siga caminando hasta la vida eterna. Dios nos permita pues una vida pastoral muy fecunda, encaminados por nuestros pastores y todos como ovejas hacia la casa de nuestro Padre Dios. Los invito pues a que en su casa se interesen por conocer un poquito más de esta historia y que hoy hagan un acto de agradecimiento a Dios por este regalo que nos ha dado de tener la diócesis de Campeche.